Y gracias a esta pared, lo potente y fuerte que es esta pared, vemos de que efectivamente eso le da la capacidad de que sea todo terreno. Entonces, esta pared barra es lo que lo hace totalmente resistente al ambiente, a estos microorganismos. ¿Ya? Resulta que entonces en esa pared vamos a encontrar de igual manera, al igual que los gram positivos, al igual que los gram negativos, encontramos una cantidad de proteolicano. Entonces encontramos justamente esta situación, encontramos que es el proteolicano. Aparte vamos a encontrar otro tipo de azúcares, los riboaminobananos y los arabinogalactanos. Estas, especialmente si hablamos del arabinogalactano, están plenamente unidos a otro tipo de sustancia, la sustancia que lo hace potente, que lo hace resistente, que lo hace todoterreno, los ácidos micólicos, ¿ya? Entonces los ácidos micólicos van a ser componente principal de la pared de los VARs, ¿ya? ¿Quiénes tienen ese tipo de pared? Mycobacterium, principalmente. Entonces, si hablamos del género Mycobacterium, entonces notamos de que estos van a conllevar o van a tener realmente una gran cantidad de ácidos micólicos. Hay otros géneros que pueden tener esa misma característica. Nocardia, Legionella, Rhodococcus, Camurela, que van a también tener una parcialidad o también van a parecerse VARs. ¿Ya? Ahora, el efecto ácido alcohol resistente, entonces justamente vamos a notar que también lo pueden conllevar no solo bacterias, sino otro tipo de microorganismos. Vamos a verificar. Resulta que los parásitos también tienen ese tipo de mecanismo, ese tipo de característica, ¿ya? Por ejemplo, el Cryptosporidium, Cyclospora y su Spora belli van a ser dos parásitos que también tienen esa característica de ser ácido alcohol resistentes. Ahora su tarea de ustedes es la siguiente. Me tienen que buscar qué es la fracción química, me tienen que buscar qué es la fracción lipoide, la fracción polisacárida y la fracción proteica. Son cuatro elementos que lo hacen totalmente potente, poderoso a este tipo de microorganismos. ¿Ya? ¿Está anotado? Anótense porque eso sí les voy a preguntar. Recuerden, en la siguiente clase hay examen igual, ¿verdad? Hay examen lo que corresponde ser Corynebacterium, Listeria, Vibrio y esto más. ¿Ok? Ahorita más en teoría, pero bueno. Cuéntame, Rosario. Doctor, disculpe, este tema va a entrar para el examen de sábado. Si quieren. No, tranqui. Eso es del cuarto hito. Ah, ok, gracias. ¿Nos va a pasar las diapos? No. Voy a pensar. Voy a pensar. Es que quiero ver qué tan activos son, ya que hay algunos que por estrés nomás hablan, pero cuando no hay estrés se quedan calladitos. Así que eso voy a analizar. Pero por lo pronto, este tema no va a ingresar el día sábado, ¿ya? El día sábado hemos quedado hasta Clostridium distribution. Cuéntame, ¿qué te dices? Doc, pase las diapos por engañarme. ¿Ya? Si hay chisme, tal vez. Ya. Ok. Entonces, bien. Acomodaré. Listo. Resulta que bueno, si hablamos o hacemos énfasis de lo que va a ser el Mycobacterium va a ser un género muy complejo, muy potente. Va a albergar una gran cantidad de especies de micobacterias. Ahora las vamos a clasificar entre las micobacterias que pueden producir tuberculosis, las micobacterias que pueden producir lepra y las micobacterias que pueden producir micobacteriosis. Ahora uno dirá, pero ¿por qué no todo es micobacteriosis? Pues resulta que la micobacteriosis es una patología causada por las bacterias o por las micobacterias que no son tuberculosas y que no son lepróticas, ¿ya? Entonces, vamos a ir con calma, pero quiero que entiendan que son tres tipos de micobacterias que vamos a ver.
Entonces, Mycobacterium tuberculosis va a producir la tuberculosis. Mycobacterium leprae va a producir la lepra. Y las micobacterias atípicas son las que van a producir las micobacteriosis por fisuras. ¿Ya? Entonces, estas bacterias van a ser aerobias estrictas en su gran mayoría, van a ser inmóviles, no presentan flagelos, no forman esporas, tienen un alto contenido de lípidos. El ácido micólico que tienen en su pared realmente es lo que lo hace todoterreno. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Doc. Muy bien. Entonces, vamos a enfatizar el día de hoy en esta clase lo que corresponde a ser las micobacterias atípicas. Vamos a notar de que estas bacterias están plenamente distribuidas en múltiples ambientes, en múltiples lugares. Van a estar en las paredes, van a estar en los suelos, van a estar en sus respectivas duchas de cada uno de ustedes, van a estar en sus baños, porque la micobacteria está plenamente distribuida. Y no solamente en la parte domiciliaria, también van a estar distribuidas en los lugares naturales, por ejemplo, en el pasto, en el césped, en los árboles. En todos esos sectores vamos a ver que las micobacterias pueden estar plenamente habitando y aprovechando esos lugares. ¿Ya? De forma imperativa vamos a verificar también que esta bacteria puede estar en cualquier ambiente, no importa el pH, no importa, o sea, se adaptan, son realmente potentes. También pueden estar conformando parte de la microbiota normal de animales y también pueden estar contaminando algunos alimentos. ¿Ya? Entonces, las micobacterias atípicas antiguamente se las llamaban las micobacterias no tuberculosas y las vamos a clasificar así. Resulta que de acuerdo a la clasificación de Rouillon, vamos a verificar cuatro grupos. Las de grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. La de grupo 1, también conocida como las fotocromógenas, son las micobacterias que pueden formar pigmentos ante la presencia o exposición a la luz. Está expuesta a la luz, forman su pigmento. El grupo 2, las escotocromógenas, son las que principalmente van a producir pigmento ante la ausencia de la luz, pero también pueden hacerlo ante la exposición de la luz, pero principalmente su pigmento más intenso lo van a realizar en la oscuridad. Entonces, eso va a ser las escotocromógenas que van a conformar el grupo 2. El grupo 3, también conocidas como las cromógenas, las no cromógenas son las que no van a formar pigmentos. ¿Ya? Entonces quiero que entiendan que, por ejemplo, de acuerdo a ese pigmento, de acuerdo a la ausencia o presencia de producción de pigmento, se las clasifican estas tres. Y la cuarta conlleva a las micobacterias de crecimiento rápido. Ya. A manera de adelanto, porque obviamente vamos a tener nuestra clase donde hablemos netamente puro de tuberculosis, entendemos muy bien de que Mycobacterium tuberculosis, una de las especies que va a producir tuberculosis, crece de manera muy lenta. Tú lo siembras el día de hoy en el medio de cultivo correspondientemente y va a crecer recién colonias a partir de los 30 días después de haberlo sembrado, o si no 40 días. 30 o 40 días toma tiempo para que el Mycobacterium tuberculosis pueda desarrollar colonias. Es por lo tanto que esta misma característica hace de que el mismo microorganismo no pueda crecer más rápido. Son de crecimiento lento. Entonces, las micobacterias de crecimiento rápido entonces van a ser otra clasificación, ya que la mayoría de las micobacterias van a ser de crecimiento lento. ¿Está claro esta parte? Ok. Entonces, recapitulando, vamos a notar entonces que las micobacterias atípicas o las no tuberculosas van a estar plenamente distribuidas en toda la naturaleza. Agua, playa, los árboles, pasto, en los pequeños montes, en todos los sectores están plenamente distribuidos. Las micobacterias las podemos clasificar de acuerdo a su crecimiento. Algunos van a crecer
antes un poco más rápido, otros van a crecer un poco más lento. Después hay algunos que van a formar pigmentos que van a ser medio amarillentos, como lo que se están viendo en esta fotografía, y otros que no van a formar lentamente pigmentos, ¿no? Y la mayoría de las micobacterias crecen en ambientes medio, tal vez con alta degradación. Ahí podemos encontrar que van a estar en la basura, van a estar en los pantanos, en los lugares donde hay putrefacción o otro tipo de procedimientos metabólicos. En esos sectores los vamos a encontrar. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Estos son los tres grupos grandes de micobacterias. Las que conforman el complejo Mycobacterium tuberculosis, las que producen tuberculosis, en otras palabras, las micobacterias no tuberculosas, que ahora la conocemos como las micobacterias atípicas, y las micobacterias lepróticas, las que van a producir la lepra. Si hablamos de las que producen tuberculosis, ahí encontramos al Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africano, Mycobacterium caneti, Mycobacterium caprae, Mycobacterium piniperi, Mycobacterium origis, Mycobacterium microti, Mycobacterium munchi y la Mycobacterium suricati. Entonces, cualquiera de este grupo puede causar tuberculosis. La más frecuente, Mycobacterium tuberculosis. Las no tuberculosas, o también conocidas como las atípicas en el presente, las vamos a ver que los dividen en un crecimiento lento y en un crecimiento rápido. En el crecimiento rápido encontramos el grupo Mycobacterium abscessus, allí encontramos el Mycobacterium abscessus, Mycobacterium boleti, Mycobacterium massiliense. También encontramos el grupo Mycobacterium fortuitum. Ahí vamos a ver el Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium peregrinum, Mycobacterium porcino, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium vacca, Mycobacterium mycoye. Y los de crecimiento lento, ahí justamente encontramos a Mycobacterium avium, Mycobacterium chimera, Mycobacterium intracelular, Mycobacterium haemophilum, Mycobacterium gordona, Mycobacterium cansanse, la simia, la marinum, malmoense, Senopi y la ulcerans. Entonces, todas estas mencionadas en este grupo, en este esquema, van a ser micobacterias atípicas. ¿Qué van a producir? ¿Qué enfermedad producen? ¿Cómo es? ¿Qué enfermedad creen que producen? Ya. Las micobacterias atípicas producen micobacteriosis. Las micobacterias del grupo de tuberculosis producen tuberculosis. Y las micobacterias lepróticas producen la lepra. Ahí encontramos dos especies, Mycobacterium lepra y Mycobacterium lepromatosis. ¿Ya? ¿Quiénes producen las micobacteriosis? ¿Cómo es? ¿Quién produce micobacteriosis? ¿O creen que me emociona el sábado? El Mycobacterium, doctor. Las micobacterias atípicas, ¿ya? Esas son las que van a producir justamente las micobacteriosis, ¿ya? Eso siempre recuerden. ¿Quién produce tuberculosis? Las micobacterias del complejo tuberculosis. ¿Y quiénes producen lepra? Las micobacterias lepróticas, ¿ya? Bien. Resulta entonces, como las micobacterias atípicas están plenamente distribuidas en el ambiente de la naturaleza, estas obviamente van a estar en contacto con múltiples otros microorganismos, por lo cual aquí, por ejemplo, vemos de que tienen una cierta relación o pelea o una amistad o enemistad con lo que van a ser los protozoarios. Aquí vemos justamente un protozoario que se come a una micobacteria típica. Entonces, la micobacteria típica, bueno, puede llegar en 2 o 3 facetas. La micobacteria puede matar a la ameba o puede matar al protozoario. La micobacteria puede ser destruida por el protozoario o el protozoario y el microorganismo, la micobacteria pueden trabajar juntos. Básicamente esto hace de que más adelante puedan mantenerse viables uno del otro o si no también pueden llegar a fortalecerse o llegar a mutaciones.
¿En dónde están estas micobacterias? Están en los lagos, en los ríos, los arroyos, tuberías de agua potable, agua caliente, pediluvios, grifos, hasta incluso en agua botellada. Realmente son bien resistentes. Por el hecho mismo de que tienen una pared tan gruesa y tan potente, esto hace que puedan estar viables en cualquier ambiente. Van a estar en la tierra, van a estar en los bosques, van a estar en los suelos ácidos húmicos y fúlmicos, van a estar en la arena, van a estar en bajas concentraciones de oxígeno. Hemos dicho que esta bacteria es aerobia estricta, pero también se adapta a ambientes privados de oxígeno. Una gran cantidad también donde existan hierro, zinc, magnesio. Resulta que las micobacterias están en todo lado de la naturaleza, donde menos te lo esperes. Hay de hecho algunas micobacterias que van a tener importancia en la botánica, que van a ser fitopatógenos, como la Terra massiliensis, como la Risa massiliensis, la Numidia massiliensis. ¿Ya? Esto ya es más de aplicación o de importancia botánica. ¿Habrá algunas bacterias o micobacterias que se han adaptado a nosotros? Sí, el avium, por ejemplo, se adaptó a nuestro ambiente. Tranquilamente pueden crecer en lo que es en el aire acondicionado, como también pueden estar alrededor de las regiones domiciliarias. También pueden estar dentro de las cuevas, azufre, o sea, ya básicamente podemos ver una termotolerancia plenamente distribuida en todas estas especies. También van a estar en los ambientes hospitalarios. Ahí encontramos instrumentos médicos, heridas de pacientes, en el agua potable, en las unidades dentales. Entonces, en esos sectores, en los ambientes donde no existe una buena limpieza o desinfección, entonces en esos sectores vamos a encontrar a esta bacteria. Y resulta que las bacterias se fueron buscando su propia vida. Por ejemplo, hay un grupo que eran más autónomas, que básicamente buscaron aventuras y buscan lugares medio un poquito más exóticos. Entonces, a estas son las que actualmente las conocemos como micobacterias atípicas. Pero hay otro que, de acuerdo a la modificación de su gen, la RB1818C, es por el cual se realizó justamente su adaptación al ambiente de los mamíferos, especialmente si hablamos del ser humano como también del ganado bovino. Entonces, gracias al gen RB1818C, se pudo modificar, se pudo volver un poquito más invasivo, y esto hizo de que esta pueda vivir dentro de estos pacientes. Entonces, aquí encontramos a las micobacterias del complejo tuberculosis. Entonces, ahí encontramos a las atípicas y a los que se adaptaron a los seres humanos. Todo por un gen que se modificó. Y obviamente este gen que modificó fue justamente en lo que es la micobacteria en tuberculosis. Los que no tuvieron ese gen modificado fueron justamente las micobacterias de vida libre o, bueno, actualmente la conocemos ahora como micobacterias atípicas. Tal vez las micobacterias están en todo lado, pero no significa que todas sean patógenas. Hay algunos que van a ser más patógenas que otras, eso sí. Micobacteria tuberculosis, Mycobacterium cansancio, Mycobacterium abscesso, Mycobacterium intracelular, Mycobacterium avium, Mycobacterium cenopi, Mycobacterium fortuitum. Estas sí van a estar, obviamente, causando cierto grado de patología. En cambio, la Terria, la Smegmatis y la Gordonia son considerados plenamente oportunistas, no son patógenos. Y para ayudarse a sí mismos, estas bacterias, otras micobacterias han creado también, o pueden desarrollar biofilms. Entonces, con el biofilm hemos dicho que tiene múltiples funciones. Uno, adherirse a la superficie en la cual está atacando, y también cubrirse de varios elementos o factores externos. Entonces, ¿qué micobacterias son las que nos causan patología? Mayormente, la mayoría de las patologías que nos puede producir una micobacteria va a ser a nivel respiratorio, ya que a nivel respiratorio no existen medidas óptimas o baseras óptimas para protegerte, ¿no? Y más si hablamos de pacientes que tienen EPOC, que tienen bronquiectasia, que tienen fibrosis quística, que tienen neumoconiosis y también tuberculosis previamente tomado. Entonces, esos pacientes van a estar más expuestos, van a estar más vulnerables a lo que son las micobacterias atípicas. Todo depende mucho de la exposición, a la susceptibilidad del paciente, a las morbilidades más que puede conllevar, que puede ser diabetes mellitus tipo 2. Entonces,
Básicamente eso ya es algo que predispone o puede vulnerabilizar a dicho paciente. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta aquí? Ya. Ahí está. Sí, Doc. Cómense. Resulta que son una gran cantidad de micobacterias, ¿ya? En las que van a producir enfermedad broncopulmonar crónica. Ahí vemos justamente el labio, el cansancio y abscesos, las más frecuentes. Puede haber más especies todavía. La linfadenitis, a ver, ¿qué es la linfadenitis? ¿Qué será la linfadenitis? La inflamación de las linfas. ¿Ya? Listo. Adenitis nos referimos a los ganglios. Entonces va a ser justamente la inflamación a nivel de los vasos linfáticos y sus ganglios, ¿no? Muy bien. Ahí encontramos al Mycobacterium scrofalacium, Mycobacterium avium y Mycobacterium malmoense. Si hablamos de las lesiones dermatológicas, entonces tenemos que entender que en la piel tiene que haber justamente una discontinuidad para que la bacteria pueda ingresar. En otras palabras, tiene que haber una herida. Y mayormente lo que podemos ver es lo que pasa justamente con lo que es la Mycobacterium ulcerans y la Mycobacterium marinum. La Mycobacterium marinum, leyendo su especie, ¿en dónde creen que está? ¿En qué ambiente estarán viendo? ¿Nada? Quizás en el agua. No escuché, no escuché. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Dónde está? En el agua. En el agua, en el mar, ¿no? Justamente en esos sectores es donde más vamos a encontrar su distribución, ¿no? Ahora, no solamente van a estar en sus lugares, también van a estar en lagos, en los ríos, van a estar también en las peceras, si es que tienen alguna mascota de pez, entonces ahí van a estar justamente el Mycobacterium marino. No te va a hacer daño mientras siempre y cuando tu piel no huelle o no se encuentre alguna lesión. Otitis media, al igual que pasa justamente con las pseudomonas puede causarte una otitis del nadador, te puede causar una otitis externa y después más adelante causarte una otitis media. También puede llegar a causar alteraciones a nivel como te va a causar tenosivitis, como también osteomielitis. ¿Qué será tenosivitis? No, perdón, tenosivitis. ¿Cómo es que es? Nada. Me van a hacer arrepentir de haberles dado este regalo, creo. Y todo siendo uno que tiene que pagar entonces. Uy. Doc, adenosinitis. Ya, pero ¿qué será tenosinivitis? ¿Qué será? ¿Para eso con D? ¿Sería inflamación de los ganglios? No. Está aquí abajo. Tenosinovitis. Doctor, es como una infección que va a afectar a los tendones. ¿Y qué más? Está muy bien. Inflamación. La articulación, ¿no ven? Cuando hablamos de sinovitis, hablamos de las articulaciones sinoviales. Entonces va a ser una articulación sinovial que ya presenta proceso infeccioso, que ya presenta infección, o un proceso inflamatorio, mejor dicho. Y teno, bueno, obviamente cuando está incluidos los tendones, ¿no? Uy, los voy a castigar. Entonces, parte de múltiples de estos micobacterios es de que también pueden tranquilamente ser iatrogénicos. Y cuando hablamos de iatrogenia, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo es? Que es un daño que el médico causa al paciente, ¿no? Muy bien, no solo el médico, lo puede hacer en los servicios de salud. Perfecto, muy bien, Montero.
Resulta entonces que estas bacterias, por el biofilm que tienen, tranquilamente pueden adherirse a cualquier tipo de dispositivo invasivo, especialmente los catéteres, especialmente lo que van a ser las sondas vesicales, también a lo que van a corresponder a ser las válvulas protésicas. Entonces tú haces un mal manejo de estos mismos, tú vas a ser la ocasionante para que esta bacteria que está afuera pueda ingresar adentro, ¿no? Y también en las infecciones quirúrgicas vamos a verificar también este tipo de situaciones. Entonces, las dos especies que van a causarte, especialmente este tipo de situaciones, este tipo de IAS, van a ser el Mycobacterium fortuitum y el Mycobacterium Chenona, o Chenona, como lo quieran ver. Muy bien. Entonces, a nivel respiratorio vamos a ver la presencia de la formación de una enfermedad broncopulmonar crónica. Y justamente vamos a ver que las bacterias que pueden causar, o las especies que pueden causar, va a ser Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelular, Mycobacterium cansancio, Mycobacterium malmoense, Mycobacterium cenopi. Entonces, estas sí van a causar justamente un cuadro respiratorio. Y vamos a ver que son dos presentaciones, la fibrocapitaria y la bronquiectasia nodular. Vamos a verificar que la fibrocapitaria es la formación de cavernas. Algo similar a la tuberculosis, ¿no? Pero una cosa es la tuberculosis y otra cosa es la micobacteriosis respiratoria. Entonces, justamente va a haber la formación de estas pequeñas gran cavernas y eso es lo que va a proliferar, lo que va a ser con característico de esta presentación clínica. La bronquiectasia nodular, entonces ahí vamos a verificar que los bronquios van a estar dilatados y ahí va a haber más formación de. Si hablamos a nivel cutáneo, bueno, cutáneo, sino a nivel linfático, pues hemos dicho que la linfadenitis va a ser justamente la proliferación e inflamación de las vasos linfáticos y sus ganglios. Entonces, justamente vamos a verificar que así lo vamos a notar, ¿ya? Resulta que aquí, por ejemplo, encontramos un ganglio que está plenamente infartado y aumentado de tamaño. Entendemos de que esta misma va a aumentar mucho más de lo normal. Entonces, mayormente ese tipo de cuadros se denomina escrófula. ¿Y quién es la que va a producir la escrófula? Va a ser el Mycobacterium escrofalacio. Y en otras palabras, la enfermedad que produce se llama la adenitis cervical granulomatosa. ¿Se acuerdan de los granulomas? Lo que hemos visto en la histeria. Resulta que estos granulomas van a ser más característicos en las micobacterias. Puede ser por la tuberculosis o puede ser por por las mismas micobacteriosis, ¿no? Entendemos también que también puede causar cuadros infecciosos a nivel de la piel, entonces de cuadros dermatológicos por tal vez una herida abierta. Entonces obviamente ahí vamos a ver que la bacteria puede ingresar, puede invadir y asimismo puede causarte lesiones ya con características granulomatosas, como la granuloma de las peceras o granuloma de las piscinas, porque justamente los que limpian estos tipos de ambientes podemos notar que van a tener una gran predisponencia que sean infectados, si es que tienen una herida abierta, por Mycobacterium mari. Y también existe una úlcera de Buruli. Una úlcera de Buruli va a ser una tipo de úlcera mucho más grande y significativa y específica, y justamente esta va a ser causada por Mycobacterium ulcerans. Entonces, bien, antes que me vaya a otro lado, tuberculosis pulmonar. Todo lo que esté fuera de los pulmones se lo denomina tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis, o sea, Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias, ¿qué tipo de apetencia tiene con el oxígeno? ¿Es aerobio? Aerobio estricto, ¿no? Entonces, si es aerobio estricto, significa que va a buscar lugares con alta cantidad de oxígeno. Entonces, aparte de los pulmones, ¿en dónde encontramos oxígeno en el cuerpo? Las células del trocito. Ya, aunque no van a poder atacarlo directamente, ya, pero ya, no es la respuesta, pero está bien, buen análisis. Otro, ¿en qué órganos encontramos? ¿En los músculos? En los músculos, ¿puede haber tuberculosis muscular? Puede haber. Otro,
¿No hay más? ¿Cómo es? Están roncando. En la sangre, doctor. En la sangre hemos dicho que lamentablemente no. O sea, es su forma de transporte, pero no es su destino. Doc, riñones. En los riñones, por eso vamos a encontrar tuberculosis renal o también conocido como tuberculosis genitourinario. Muy bien, Teresa. Otro. Puede vivir en las meninges. En las meninges vamos a encontrar justamente una tuberculosis meningia. Muy bien. Otro. Las vértebras. En el cerebro, doctor. En las vértebras. De Potts. Muy bien. Otro. En el corazón, Doc. En el corazón, tuberculosis cardíaco no es tan frecuente, pero no se puede descartar. Muy bien. Otro. En el Ganglios hígado. linfáticos. Cuando hablamos a nivel hepático, cuando hablamos a nivel de del abdomen, vamos a ver que se van a encontrar más en el tejido o en el tercer espacio o en el tejido virtual, que va a ser justamente el peritoneo. Entonces, por eso vamos a ver una tuberculosis peritoneal, ¿no? Muy bien. ¿Hay uno más? ¿Un lugar más donde puedo ir? Doc. ¿Mm? En la huesa. Eso. Sí, óseo, tuberculosis óseo. Muy bien, Carita. Entonces, justamente vamos a ver ese tipo de situaciones. Y aparte también puede llegar a la piel, una tuberculosis cutánea. Entonces, una tuberculosis cutánea vamos a ver que va a tener un tipo de lesión anatopatológico. La lepra, que está causada también por otra micobacteria, puede también afectar a lo que van a ser la piel, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a ver que va a haber la formación de las células de Schwann, como también los histocitos o queratinocitos. Y si hablamos de las micobacterias cutáneas, entonces ahí vamos a ver justamente la presencia de la úlcera de Buruli. Entonces vamos a verificar que esto va a ser causado por la toxina del poliacétido micolactona. Entonces esto va a ser causado por justamente esta micobacteria y bueno, va a tener otra disposición de anatopatología. Entonces quiero que entiendan eso. Son tres cosas diferentes por micobacterias, pero no quiere decir que son lo mismo. Entonces vamos a hablar de lo que va a ser tuberculosis cutánea, de lo que va a ser la lepra y de lo que va a ser la úlcera de Buruli o también una disposición, una presentación de la micobacteriosis cutánea. ¿Puede llegar a nivel del peritoneo? Sí, puede llegar a causarte, puede justamente llegar a dar origen a una hepatomegalia o una hepatosplenomegalia. Puede haber también afecciones a nivel del intestino delgado, causándote unas úlceras. Puede afectar también a nivel mesentérico, como también puede llegar a formar los respectivos abscesos. Todo eso dentro de la cavidad abdominal. Entendemos muy bien también que podemos ver que también puede llegar, aparte de la piel, llegar a los músculos, a los tendones. Entonces ahí podemos verificar que también depende mucho de la lesión y mucho de la inoculación que conlleve este paciente, ¿no? Y las dos especies que les dije en su momento que van a hacer su dolor de cabeza en el hospital va a ser justamente Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium chelonae. Estas van a estar plenamente distribuidas, plenamente relacionadas con las IAS. ¿Y qué cosa eran IAS, estimados estudiantes? Doc, son infecciones asociadas a la atención sanitaria. En salud. Muy bien, perfecto. Capísima, Michelle, muchas gracias. Entonces justamente vamos a ver ese tipo de situaciones. Ahora, todo depende mucho cómo tú sospeches de una micobacteriosis. De hecho, tiene que ser una de las patologías en lo último que debes sospechar. Cuando hablamos de una infección cutánea, tal vez una dermatitis, ¿qué bacteria vas a pensar primero? ¿Cómo es? Micopiógenes. Ya, Streptococcus pyogenes, muy bien. ¿Qué más? Estafilococcus aureus. Muy bien, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, perfecto. ¿Le das betalatámicos? Ya,
Perfecto. Pero la infección sigue. Entonces, si no funcionan los cocos o contra los cocos, ¿qué otra bacteria sospecharías? Aparte de estafilos, aparte de streptos, ¿qué otra bacteria? Pseudomonas. Muy bien, puede ser Pseudomonas aeruginosa, puede ser Acinetobacter, puede ser Cordelia, puede ser Trofomonas. Perfecto. Le das antibióticos, no levo ya, perfecto, y también una cotri. Listo. Pero 2 días después sigue, o mejor dicho, 2 semanas después sigue la infección, está peor. Entonces tampoco son esas bacterias. ¿Qué podría ser? Nada. Puede ser hasta hongos. ¿Ya? Tú le das antifúngicos a ese paciente. Perfecto. Funciona hasta cierto punto, pero después la infección persiste. Recién en esa situación hay que pensar en una posible micobacteriosis. Las micobacterias atípicas no van a ser tan vistas o tan frecuentemente vistas para causar alguna patología en seres humanos. Entonces, obviamente, de acuerdo mucho al cuadro clínico, si es una enfermedad crónica broncopulmonar o si es alguna infección cutánea, entonces hay que tomar, obviamente, las respectivas tomas de muestras correspondientes a dichos sitios de infección. Entonces, si hablamos a nivel respiratorio, obviamente le vamos a solicitar un esputo. Si hablamos de la escrófula, como también de la linfadenitis, entonces necesitamos drenar, sacar todo lo posible y obviamente iniciar tratamiento antibiótico. Y más aún si hablamos a nivel de los pacientes que tienen infección cutánea, entonces igualmente hay que utilizar diferentes tipos de medicamentos. Y el hemocultivo obviamente se solicita cuando sospechamos de que existe un gran transporte de micobacterias en la sangre, ¿no? Entonces ustedes tal vez van a hacer lo que corresponde a la obtención de muestra, entonces para eso no tienen que utilizar ningún fijador, tampoco tienen que utilizar lo que corresponde a formol, ¿no? Entonces obviamente tienen que hacer sus respectivos manejos y cuidados para evitar que eviten la contaminación con la otra muestra y hacer que las micobacterias puedan llegar de manera segura al laboratorio. Usualmente lo que se hace en laboratorio, y más aún si hablamos de los esputos, vamos a hacer lo que es la tinción Nielsen y posteriormente la vaciloscopía. Ambos tipos de procedimientos son diferentes, pero eso sí se llevan a la mano. Entendemos muy bien de que la tinción Nielsen es la mejor manera para poder ver, digamos, de manera de tamizaje y buscar micobacterias. Y después eso lo complementas con lo que puede ser una tinción inmunofluorescente que se denomina auramina rodamina, que también es un reactivo relativamente carito, pero funciona muy bien. Y lo que corresponde después a hacer otro tipo de métodos. Puede ser PCR, puede ser cultivos. Sin embargo, estas van a ser las principales. Así que, estimados estudiantes, están a plena obligación de poder averiguar qué es la tinción Nielsen, tal como está escrito en la... Podemos ver unas pequeñas variaciones, la cansancio y podemos ver que van a presentar algunas lesiones, no lesiones, unas líneas transversales como tal y vamos a verificar que también el micobacterium Xenopi es chiquitito, es pequeño y mayormente no les gusta estar entre mucha multitud, así que por esa razón se mantienen pequeños a pesar de que están ahí juntos. Siempre recuerden que ante cualquier situación, ante que solicitud de algún procedimiento bacteriológico, tiene que estar acompañado de manera imperativa a un estudio anatopatológico. ¿Por qué? En el estudio anatopatológico vas a poder ver la presencia de alguna lesión granulomatosa y asimismo poder verificar y buscar a las bacterias que tú estás en sospecha, ¿no? Entonces, de acuerdo al granuloma que se va a formar, vamos a entender que el granuloma tuberculoso va a ser la más representativa, la más relacionada a lo que va a ser la misma tuberculosis. El medio de cultivo que se utiliza para poder desarrollar cualquier micobacteria se denomina no, se llama Lowenstein-Jensen. Lowenstein-Jensen va a ser justamente el medio de cultivo que se va utilizando de manera periódica y de manera de control. Evidentemente, el crecimiento de estas bacterias en este medio de cultivo puede tomar de pequeños días a grandes tiempos o grandes días, o grandes largos tiempos de días. Micobacteria hemos dicho que crece, Mycobacterium tuberculosis hemos dicho que crece a los 40 días, ¿no? Entonces realmente es un buen tiempo a comparación de otras bacterias.
Ahora también tienen algún elemento extra que va a ser la termoresistencia. La bacteria, digo, sí, la bacteria puede llegar a mantenerse viable si es que depende mucho qué especie, ¿no? Pero mayormente puede llegar hasta 52 grados, llegando a ser su límite como tal. Entonces todo depende mucho qué especie. Vamos a verificar que la bacteria, el Mycobacterium avium, va a presentar colonias recién desde los 15 días hasta los 21 días. Vamos a notar otro que puede producir un pigmento, que va a ser justamente el pigmento amarillento, que va a ser Mycobacterium cansansi. Y hay otros que necesitan un ambiente un poquito más aerófilo, que justamente presenta lo que va a ser Mycobacterium bovis. Aquí encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí encontramos un Mycobacterium ambiental con homogena, encontramos un Mycobacterium homogenal. Bueno, van a ser relativamente un poquito más grandes y gruesos las colonias. Ahí vamos a encontrar los de crecimiento rápido. Hay otros que van a ser de crecimiento lento, que van a ser más pequeñitas. Y estas colonias pequeñas, bueno, no tan pequeñas, ¿no? Pero son colonias únicas. Las conocemos como las famosas colonias de miga de pan. Las colonias de Mycobacterium tuberculosis. Se hacen pruebas bioquímicas para poder saber más o menos qué especie es. Verificamos igual con múltiples formas de dispositivo de control de calidad. Y ahí vamos a encontrar a todas las micobacterias que tienen que memorizarse. No entiendo. No todas. Pero evidentemente quiero que entiendan que con este gráfico mostrarles el gran panorama que existen de micobacterias atípicas. Actualmente, para poder definir correctamente lo que es la especie de una micobacteria, se prefiere utilizar lo que es la biología molecular. Sin embargo, por lo pronto, traer cada vez así este tipo de reactivos es caro. Y además, como las micobacterias no son tan frecuentes, es por eso que aquí en nuestro medio no se puede realizar de manera fácil. Y obviamente lo aplicamos más a lo que corresponde a el procedimiento de la tecnología. O sea, básicamente vamos a verificar la presencia de PCR, que es básicamente buscar por medio de cebadores o primers, buscar el genoma de la bacteria. Y si es que estuviese presente, este primer junto con el genoma se van a unir y van a empezar a formar proteínas. El maldito básicamente dispara con rayos a las bacterias para que esa misma pueda llegar a crear un patrón, y ese patrón es lo que hace, lo que se compara para saber qué tipo de micobacteria podría llegar a ser. Preguntas. ¿No hay nada? Doctor, Ya. una pregunta. ¿Cuál es la micobacteria que produce necrosis? Necrosis, de hecho pueden producir todos, pero si hablamos de una necrosis medio inmediata, podría ser la fortuitum como también la scrofulacio.